Buenas tardes, soy Carlos Steven Henao Molina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente pertenezco a la zona Centro-Sur Cali y me encuentro cursando un pregrado en licenciatura matemática. En el siguiente video hablaremos sobre cómo el desarrollo social de un país empieza por la formación ética de los ciudadanos. En ese sentido, podemos entender a la corrupción como un flagelo que va en el día a día de todos los ciudadanos, pero no es un flagelo que simplemente va en las esferas políticas hacia la ciudadanía, hacia el común, sino que es un flagelo que los mismos ciudadanos donamos hacia la sociedad, hacia nosotros mismos. En ese sentido podemos hablar sobre corrupción cuando un ciudadano obvia el hecho de hacer una fila en un banco, hacer la fila en un supermercado, la corrupción sobre el ciudadano que no es capaz de portar sus documentos reglamentarios de su vehículo y anda con un billete de 50.000 o anda con cualquier otro tipo de dádivas o favores hacia funcionarios públicos para que estos omitan sus actos propios del servicio y no le realicen una orden de comparendo o no cumplan con sus funciones o los actos que deberían de realizar. En ese sentido, la corrupción se basa siempre en cuando me beneficia. Cuando me beneficia como ciudadano, la corrupción está bien dada. Cuando yo como ciudadano vendo mi voto a un político para que éste logre alcanzar sus objetivos o metas públicas, pero yo como ciudadano soy consciente de que ese político no va a realizar las acciones que debería cumplir, no va a cumplir con sus funciones a cabalidad, porque es un político que debe favores a otro tipo de personas, a otras empresas, pero son las mismas personas que suben políticos corruptos porque el ser humano es corrupto por naturaleza, le gusta la corrupción cuando le conviene, cuando no le conviene se hace escándalo, se lleva a los estrados públicos y en fin, pero cuando la corrupción me conviene es una corrupción privada, es una corrupción callada, es una corrupción que para mí como ciudadano no es corrupción, sino simplemente yo lo hago porque los demás lo hacen y está bien visto en la sociedad y yo lo podría realizar porque otros lo realizan y no tiene un castigo social, un castigo moral en la sociedad porque se da en el día a día, en el día a día, en el afán del momento, pero es situaciones pequeñas que conllevan al crecimiento social y al decrecimiento ético del país. Es por eso y en ese sentido que el desarrollo social del país se debe de dar con el crecimiento ético de los ciudadanos, cuando cada ciudadano entienda de que debe realizar sus acciones públicas y privadas sin esperar beneficios a cambio, hacer lo que le corresponde, cumplir con su deber, pero también que se le respeten sus derechos. Exigimos derechos todos los días, pero hay que ponernos a pensar en qué momento exigimos nuestros deberes, y es ahí cuando no cumplimos con nuestros deberes, cuando nuestros deberes no son realizados a cabalidad por nosotros mismos sin que los demás nos vean, sin que los demás estén ahí supervisándonos, es ahí donde somos corruptos, no solo con nosotros, sino con la sociedad en general, la sociedad que está ahí en el día a día, en el momento. En ese sentido, la corrupción no solamente se da solamente en las esferas públicas, en las esferas políticas, en los funcionarios. La corrupción se da desde el ciudadano, cuando el ciudadano permite que otros sean corruptos y calla esa corrupción porque lo beneficia a él o a un familiar. Muchas gracias.